8 de la mañana con 7 minutos. Ya está con nosotros Alberto Arceo, licenciado en Historia del Arte, maestro en Arquitectura, curador independiente. Buenos días. Todo el currículum hoy. Sí. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, ¿y ustedes? Bien, muy bien. Para ser Qué viernes más contentos que de costumbre. Muy bien, qué bueno. El viernes siempre pone de buenas. Muy bien, pues un saludo a todos los que nos escuchan también. Oye, mi Alberto, hoy vamos a hablar de... Fíjate, yo no conocía al personaje del que vamos a hablar el día de hoy, Giotto, ¿así se pronuncia? Giotto. Giotto, y ayer revisando, después de que tú y yo nos comunicamos, después de que revisé, dije, oye, pues es bien importante. Sí, es uno de mis favoritos también. Ok. Es un artista bien importante para todo el arte moderno occidental. Y a veces, pues es prácticamente el precursor del Renacimiento, Sí. ese periodo histórico del arte que a muchos les gusta y que les fascina. Y hablamos siempre de Miguel Ángel, de Rafael, Exacto. Da Vinci, Botticelli, etcétera. Pero la verdad es que sí, ellos son grandes maestros y perfeccionaron la técnica, pero una persona detrás de ellos antes que ellos, casi 100 años antes que ellos, que construyó una nueva manera de hacer imágenes muy diferentes a las que existían. Okay. Y para eso hay que ser más que buen pintor. Es decir, se necesita más que una capacidad técnica realista o saber darle gracia a los rostros, sino que es toda una revolución mental e intelectual lo que hizo Giotto di Bondone. No lo hizo solo, habían varios artistas. Estamos en 1300, si no me falla la memoria. En el Trecento italiano, en 1300, en el siglo XIV en Italia, en Florencia específicamente, pero es este artista que es capaz de construir un nuevo lenguaje visual y es una disrupción muy importante en el mundo, en la historia de las imágenes. Okay. Y a veces no es tan famoso Giotto como el resto de pintores que Exacto. ya mencioné, pero este es como la mente maestra que está detrás de construir esta forma nueva de hacer imágenes. ¿Esto que estamos viendo en pantalla es su autorretrato? Sí, exactamente. Okay. Es su... Tiene cara así como de mala onda, ¿no? Pues sí. Parece que sí, pero en realidad yo creo que es además un artista muy importante en términos artísticos, entendiendo el arte como fenómeno social, porque por ejemplo fue el primero en firmar sus obras y lo que eso significa, ¿no? Tanto la autoría como también el costo de la firma, ¿no? Esto lo hizo Giotto y por lo tanto es una marca. Y el surgimiento de Giotto tiene que ver con un contexto en el cual pues surge el capitalismo, surge el mercantilismo en Europa. Entonces estamos en un momento de cambio muy importante en claro, Europa porque en términos entonces artísticos. Me imagino que en esa época el hecho de que lo que hicieras en términos de arte empezara a valer dinero cambia el negocio completito, ¿no? Sí, claro, porque si eras, por ejemplo, los Scrovegni mandan a hacer una capilla con él, ¿no? Y Scrovegni es una persona sumamente rica y escoge al artista más caro de todos, ¿no? Y además a él le importaba mucho que estuviera firmado por Giotto para que todos supieran que Giotto fue quien realizó esa pieza, ¿no? De los cuadros que estoy viendo muchos estilos así como el Renacimiento, ya lo entendí, pero otros que son muy detallados. Sí, estos son los que son de Giotto, estos que estamos viendo ahorita y pues para todos los que nos están escuchando ahorita vamos a ir un poco desentrañando qué es esa nueva forma de hacer imágenes que comenté hace rato. Exacto. Porque a lo mejor no queda muy claro, pero por ejemplo, lo que me gustaría, podemos parar ahí, esta imagen que estamos viendo. Oye, no, veo mucho, no es de Giotto. mucho dorado. Sí, exactamente. Esta imagen, podemos empezar con esta imagen. Esta no es de Giotto, pero esa es la típica imagen que se hacía en la Edad Media, en el Trecento. Y vemos pues ahí que hay el fondo dorado para empezar, ¿no? Que tenía que ver con los símbolos dorados de lo sagrado, ¿no? Que era como típico de esa época, pero también vemos rostros muy planos, sí. Un acabado no tan logrado, ¿no? Sí. Cierta volumetría muy plana todavía. La perspectiva también como que extraña. Exactamente, ¿no? Pequeños guiños que decía hace rato que habían varios pintores que ya habían hecho como ciertos avances en términos de perspectiva, por ejemplo, pero que Giotto es el que logra como concretar y como aglutinar todos esos avances y llevarlos a un paso más adelante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos logros que estaba diciendo? ¿Cuáles son los aportes de Giotto? ¿O cuál es esa transformación tan importante que logra Giotto en su pintura? Podemos ver otras imágenes, por ejemplo, de los frescos, por ejemplo, los que tenemos acá. Esta es una imagen muy diferente a la anterior, ¿no? Si podemos dejar alguna, creo que el cambio más importante, por ejemplo, que vemos es el fondo que dice Viri. Ya no es el típico fondo dorado que se relacionaba con lo ahora sagrado. Puro azul. Sí, sino que ya hay
hay algo azul, ¿no? Ok. Pero más que el color, lo que importa ahí es la visión de Giotto y cómo empieza él a situar al ser humano ya no en el campo de lo sagrado, sino en el campo del humanismo, es decir, el hombre es el centro de las cosas y existe en un lugar especial, único, y que es el planeta Tierra, y ya no es el mundo de lo sagrado como en la Edad Media, sino ya es el mundo del hombre, y eso tiene que ver con el humanismo y con el renacimiento que empieza a surgir como idea en esos tiempos, ¿no? Esto que estamos viendo ahorita no es de Giotto, sí. Sí, es Sí, de Giotto. pero aquí todavía es previo, ¿no? Porque es el nacimiento, ¿no? De Jesús, según yo. Sí, exactamente. Esto es... Muy navideña esa imagen. Sí, exactamente. Va de acuerdo a las épocas. Pero a lo que me refiero es que... ¿A qué te refieres con previo? O sea, lo que pasa es que aquí sigue siendo el aura alrededor de los rostros y todo eso, ¿no? Que es lo que él termina por cerrar. En la otra parte sí, en la siguiente parte Exacto, de su vida, cuando refería hace eso. la capilla Extroveñi, esto todavía lo hace en la capilla de San Francisco de Asís. Ok. Y bueno, tiene todavía estos rasgos dorados, por ejemplo, que era lo que tenían las areolas de los santos. Sí. Pero bueno, más allá de eso, otra cosa de los aportes importantes de Giotto es la antropometría, ¿no? Antes, cuando se dibujaban o se pintaban los personajes humanos en la Edad Media, pues no respondían a una medida específica del cuerpo, ¿no? Ok. Era más como... ¿Proporción? no había una proporción. Ok. En cambio, Giotto empieza a utilizar la proporción griega, por así decirlo, matemática para hacer el cuerpo. Y eso hacía que fueran cuerpos mucho más proporcionados y por lo tanto más realistas. Entonces vemos por un lado que la perspectiva empieza a ser como importante, la antropometría también. Hay varios aspectos, ¿no? Empieza esta idea de profundidad. Si podemos dejar, por ejemplo, estas imágenes donde vemos la arquitectura. La arquitectura ya no está planteada como algo plano, sino está planteada como una especie de volumen y responde también a un dibujo geométrico. Ahí. Por ejemplo, si vemos ahí la arquitectura que está en la parte posterior, Sí. pues vemos ahí que es como una especie de cubo, ¿no? Y dentro del cubo dibuja o pinta más bien la arquitectura, generando esta idea de tridimensionalidad. Se Y ve una eso- sombra, ¿no? Que eso te ayuda a... Exactamente, Ok. y ese es el gran aporte, porque parece que es algo obvio, de hecho se ve infantil a nuestros ojos, o se ve arcaico. Por ejemplo, esta pintura es bellísima, ¿no? Pero Sí. se ve arcaico, se ve como antiguo, pero en realidad es un gran aporte porque tridimensionaliza y da la idea de profundidad ¿No se había al hecho interior. eso hasta él? Nunca lo habían hecho como él. Habían habido pequeños guiños como los anteriores, así que sí, un poquito el escalón acá, pero nunca se había hecho. Si podemos la anterior, por ejemplo. La de colores, por favor. Ahí Esta, está. la podemos dejar allá un ratito. Vemos ahí un cambio muy bueno, diferente, sí, ¿no? claro. Ya hay toda una idea. Si vemos el edificio de la parte izquierda, por ejemplo, y hay todo un ejercicio matemático de proporción de la arquitectura, etcétera, etcétera. Vemos todo un tratamiento muy diferente a lo que había Y antes. colores que yo creo que en esa época todo el mundo le debe haber llamado la atención. Exactamente, ese es el otro aporte. Él hace de la pintura casi un pretexto para esparcir color. Entonces, que al fin y al cabo la pintura eso es, esparcir color sobre una superficie. Oye, casi pero en este caso ni siquiera como ubico esos colores con lo demás. Sí, exacto. O sea, ¿no? Ese Como que verde pareciera de pistache otra ahí. época. Exactamente, es toda una revolución visual. Y ven el fondo azul, ¿se Sí. acuerdan del lapislázuli que era carísimo? claro. Pues porque esto lo encargó los Scrovegni, que eran un usurero de la época, y habrá pagado una cantidad enorme, porque son dos paredes gigantescas llenas de color azul ultramar, ¿no? Ok. Pero bueno, eso es parte del ¿No fue contexto. criticado en su época? O sea, ¿sí no. fue bien recibido? ¿Quién, Giotto? No solo fue eso, fue sumamente famoso, y escritores señeros de su época como Dante, que escribió la Divina Comedia, o como Boccaccio, que escribió el Decamerón, hacen mención en sus novelas. En esos dos libros está mencionado Giotto di Bondone como el gran pintor que da el paso de lo antiguo a lo moderno, o el que deja atrás lo griego y da el paso a lo latino, porque hay un cambio muy importante. Se volvió sumamente famoso en todo Italia, Giotto, por ¿Y no todo tuvo lo que quejas hacía. de estás muy estridente, Giotto? No, en No, realidad qué bueno, no. porque... Y todavía falta, creo que el aporte más importante que hace Giotto, porque ahí vemos que el cuerpo lo hace matemático, Sí. realista, aparece la perspectiva, la profundidad, Sí. y el color cambia, ¿no? Todo eso es importantísimo, Sí, pero claro. además hay algo, cuenta una historia.
Y eso no lo habíamos visto antes. Es casi cinematográfico. Por ejemplo, aquí estamos viendo este panel se llama La expulsión de los demonios, realizada por San Francisco de Asís. Okay. Entonces lo que estamos viendo, vemos a los demonios en la parte superior volando arriba, ¿no?, de la ciudad de Arezzo, exactamente. Y vemos a una persona señalándolos, ¿no? Sí. Y esa persona es el testigo. Para que alguien se vuelva santo necesitas un testigo que testigue el milagro, ¿no? Y vemos atrás el que está rezando por lo que está sucediendo. Hay toda una narrativa dentro del panel. Claro. Y eso era lo más novedoso de la época. La gente veía los paneles y veía historias que se contaban al interior de estos paneles. Entonces, por eso es tan importante Giotto, porque conjuga todos esos aportes formales de la forma, el color, la antropometría, la perspectiva, pero además cuenta una historia. Okay. Y nosotros estamos habituados a leer imágenes y a entender historias a través de las imágenes, pero esto definitivamente es un aporte en gran medida que tiene que ver con Giotto di Bondone. Okay. Y a partir de ahí, pues obviamente se modificó la forma en cómo se pintaba en Europa. Exactamente. Podemos ver otras imágenes. A lo mejor podemos ver este igual es muy famosa. Vemos esta manera muy bonita también de hacer la tridimensionalidad de las rocas, ¿no? Que parece como ahí como una especie de plastilina pero pintada. Vemos los colores intensísimos. Vemos el amarillo, el rojo y el magenta en la vestimenta de las personas, que obviamente nos hablan de la paleta de color, y Giotto haciendo un guiño a la teoría del color desde cómo representa la imagen, ¿no? Okay. Y bueno, la historia de San Francisco regalando su ¿Es este cuadro que estamos viendo? Exactamente. ¿Su manta? Su abrigo. Su abrigo. Está regalando su abrigo a un pobre, ¿no? Que también podría ser casi pensado como una venta en el marco del mercantilismo, del surgimiento del capitalismo incipiente en este renacimiento donde surge la burguesía, por ejemplo, ¿no? Que es esta nueva clase social que no es ni la iglesia ni el aristócrata y tiene un montón de dinero, y que surge una nueva clase social que vemos que ya está representado, y al fin y al cabo son los que terminan pagando estos grandes obras de arte. ¿Por qué les ponían el aro alrededor de la cabeza? Es un señal de lo sagrado, de lo divino. Son los santos. Que era alguien divino, ¿no? O sea, quiere decir que era alguien... Es San Francisco de Asís. Ok. El que está ahí. Yo tengo una duda, perdón. Yo compartí escuela primaria con niños que dibujaban y copiaban lo que veían con una facilidad que iba más allá del bien y del mal. Amigos, niños, que tú los veías copiar. Mi esposa, por ejemplo, es capaz de copiarte absolutamente cualquier cosa que tenga enfrente, exactito. Es una habilidad. ¿Por qué no había aparecido esa habilidad en ese entonces? Porque no creo que estos niños ni mi esposa sean más modernos o más... O sea, ¿por qué hoy si un niño es capaz de hacer una copia exacta de ti y no pasaba en esa época? Es una idea falsa que se tiene de que el arte mejora a medida que avanza el tiempo. Ajá, eso es mi duda, exacto. Eso sabemos que no es así. Ajá. Solo que cada cultura en cada tiempo tiene valores estéticos diferentes y sus artistas trabajan en función de esos valores estéticos de la época. Vamos a poner, por ejemplo, Egipto, ¿no? En Egipto podemos pensar que pues no tiene el realismo de Giotto, por ejemplo. En Giotto podemos ver casi diálogos entre los personajes que están hablando. Como cuadros, ¿no? Exactamente. Y puedes decir, guay, esos egipcios que mal dibujan, ¿no? Que eran muy chidos, ¿no? Pues en realidad no tiene que ver con eso. Tiene que ver que el arte y la pintura para los egipcios era una forma de conectarse con sus dioses, y todo tenía un tema sagrado. Y nadie podía pintar fuera de la regla. La pintura estaba directamente ligado a la religión. Entonces había una regla, por ejemplo, la regla de los 18 puños, eran 6 puños o 6 cuadritos, por así decirlo, para de la pierna al tuch, del tuch al hombro, otros 6, y después de la cabeza otros 6. O sea, había una proporción ya determinada. Que era sagrada. Y si te salías de eso, eras el peor artista del mundo. En Egipto no se privilegiaba la creatividad, sino seguir la tradición. El mejor artista era aquel que hacía exactamente lo mismo, igual que su maestro. Entonces, no es que sean malos pintores, sino que tenían otra forma de entender el mundo y las imágenes. Me pasa mucho cuando doy clase, ¿no? Porque se crea como esta narrativa de que el arte mejora a lo largo del tiempo. Sí, o sea, mire, ya puedo dibujar cualquier cosa ahorita. Exactamente. Y eso es una falsedad. Siempre fuimos igualmente inteligentes o creativos. Y con la misma capacidad. O sea, pero nada más el hiperrealismo no era lo suyo.
Pero el hiperrealismo en realidad pues es una técnica ligada a la fotografía en gran medida, que empiezan a copiar con esa técnica y donde el óleo finalmente pues tiene cierta calidad industrial que lo permite, ¿no? Me parece una gran descubrimiento técnico, pero en realidad es una cosa muy sencilla, entre comillas, ¿no? Es poner capas aguadas infinitamente, una sobre otra, hasta que logras una textura similar a la piel, ¿no? Obviamente tienes... Pero eso tuvo que tener tecnología detrás para que lo pudiéramos lograr. Pues sí. No es que no hubiera el talento, sino no había el óleo específico para eso. Exactamente, y no había la fotografía también. El hiperrealismo de los 70s, que es cuando surge, en 1970 surge el hiperrealismo, es más real que la fotografía. Porque en la fotografía tomas la foto y hay una parte que está desenfocada y otra que está enfocada. Sí, claro. En la pintura hiperrealista de los 70s de Chuck Close y todos esos, todo está perfectamente nítido. Sí, todo. Entonces es muy Tú nos habías interesante. dicho, ya en varias ocasiones, la fotografía fue la provocadora de una revolución completa en el arte. Sí, en el siglo XIX la aparición de la fotografía de alguna manera hace que muchos pintores se planteen qué otra cosa puede ser arte, además de simplemente representar la realidad. Y qué bueno que lo dices, porque esa tradición que transforma la fotografía es la que siembra o lo que crea Giotto di Bondone, precisamente con esta perspectiva, la idea de profundidad, la antropometría, es decir, el intento de realismo o de capturar la realidad en un cuadro, ¿no? O sea, eres el primero que se empieza a acercar al realismo. Como lo entendemos ahora, sí, en Occidente sí. Y durante 300 años el arte no se transforma. Pasa Velázquez, Rembrandt, ¿Sí? todo Caravaggio, todos esos grandes pintores pasan y son son derivaciones de la forma de concebir una imagen de Giotto, que es el cuadro con perspectiva, antropometría y gracia en el rostro, ¿no? Y color. Y eso no se rompe hasta que aparece la fotografía y posteriormente los impresionistas. Giotto di Bondone, estamos en el siglo XIII. Bueno, más bien, sí es el siglo XIII, el XIV porque es el Trecento italiano, ¿no? Que le llaman. Italiano. Por ser 1300, ¿no? Exactamente. Qué interesante. Pues ahí lo tiene. Métase cuando pueda, si no, a conocer un poco más de Giotto di Bondone y la influencia que tuvo en todo el mundo. En Occidente. Sí, ¿Cómo claro. te seguimos, Alberto? Como @arceoalberto. Así, sígalo. En Instagram. Sí, y nos vas contando qué nuevas talleres, todos vas a tener en el futuro. ¿Ya estás planeando algo para el próximo año? Pues, no sé, a lo mejor surgirá algo. Sí, ahorita es sí. vacaciones. Sí, ahorita a pintar. Bueno, más o menos. Sí. ¿Y no se te antoja pintar? No. No. Es que yo cuando me pongo en tu mundo, yo digo, yo a mí me antojaría aprender, tomarme un café y empezar. Sí trabajo en cosas creativas y sí dibujo claro. mucho, pero no con la intención de hacer obras. Me sirve ok. como para esquematizar ideas y cosas así. Qué interesante. Bueno, pues ahí lo tienes, Alberto Arceo, como siempre. Acuérdese, Arceo Alberto, así está en Instagram, en Facebook está como Alberto Arceo. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ustedes.